Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá en la Casa de la Historia Insurgente con actividades del Centro Internacional Miranda. Queremos hacerle llegar en primer lugar el saludo de la doctora Tibisay Lucena, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, y por supuesto con ella el saludo del gobierno bolivariano que preside el camarada presidente Nicolás Maduro Moro. Hoy estamos acá reunidos para seguir en este abril victorioso, seguir conversando acerca de los sucesos que conmovieron a Venezuela hace 20 años. Los sucesos, estamos hablando de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril. Para ello tenemos el honor de contar con la presencia de Erika del Valle Farías Peña y de Amílcar Figueroa Salazar. Ya tendremos oportunidad de decir un poco más acerca de lo que los camaradas han significado para la Revolución Bolivariana. Para ello hemos invitado a Erika del Valle Farías Peña, a Amílcar Jesús Figueroa Salazar, para que nos cuenten un poco no solamente cuáles fueron sus vivencias en esos días que parecía, o algunos sentimos que el tiempo se condensaba en esos 3 días, sino bueno, con ya 20 años, a ver cuál es la perspectiva que tenemos nosotros, que tienen ellos para ofrecernos y bueno, para conversar con todas y todos ustedes el día de hoy. Antes de darle la palabra a los compañeros, quiero señalar que la compañera Erika Farías Peña ha sido, bueno, ustedes la conocen, ha ocupado distintos cargos y ha sido una de las figuras más relevantes de nuestra revolución, militante revolucionaria y dirigente política, luchadora social y comunera, miembro fundadora de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, directora nacional jefa del Frente Francisco de Miranda. Ha ejercido la jefatura de ministerios estratégicos como el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el Ministerio del Poder Popular para Agricultura Urbana y Periurbana, Ministerio del Poder Popular de las Comunas y Movimientos Sociales, Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, entre otros. También ha sido gobernadora del Estado Cojedes, diputada constituyente también por el Estado Cojedes, responsable de procesos productivos para el abastecimiento soberano y recientemente también fue alcaldesa del municipio bolivariano Libertador durante el periodo 2017-2021. Y nuestro camarada Amílcar Figueroa, historiador egresado de la Universidad Central de Venezuela, fue presidente del Instituto Municipal de Publicaciones desde el año 2000 hasta el año 2002, justamente de las fechas en las cuales estamos relatando los sucesos sobre los cuales vamos a estar conversando el día de hoy. Director general de la Alcaldía de Caracas en el periodo 2002-2006, diputado presidente alterno del Parlatino, periodo 2007-2009 y 2009-2011. También tiene una importante obra escrita, entre las que destacan La Revolución Bolivariana, Nuevos Desafíos de una Creación Heroica, publicada en el año 2007, El Salvador, Elementos de su Historia y sus Luchas, 1932-1985, publicado en el año 2009, Reforma o Revolución en América Latina, El Caso Venezolano, también publicada en el año 2009, Chávez, La Permanente Búsqueda Creadora, publicada recientemente, hace un par de años, 3 años para ser exacto, en 2019, Embriones de Socialismo frente al acoso del capital, debates sobre la experiencia venezolana, publicado, o todavía no, en proceso de edición, pero escrito en el año 2020. Amílcar ha combinado la lucha social y política con el trabajo editorial y en este campo destaca actualmente como director general de la editorial Trinchera. Así que bueno, ya con estas presentaciones le vamos a dar la palabra primero a la compañera Erika Farías para que nos cuente entonces su visión sobre los sucesos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Erika, muchísimas gracias, bienvenida.
Bueno, lo primero que voy a hacer es una defensa de mí misma. Porque efectivamente sí es verdad, hemos asumido ese conjunto de responsabilidades que el compañero allí leía, pero Erika del Valle Farías Peña viene de la lucha popular, de la militancia revolucionaria desde los 14 años, en el movimiento popular bolivariano, con base en la parroquia San Juan, y además líder estudiantil también de todo lo que fue la lucha por el pasaje y las reivindicaciones estudiantiles en finales de los 90 y toda la década, pero finales de los 80 y toda la década de los 90. Somos parte de ese pueblo que se sintió convocado por nuestro comandante Chávez el 4 de febrero y fuimos parte de ese pueblo que bajó el 89, el 27, 28 de febrero del 89 en protesta y en rebelión contra las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Así que quería hacer esta defensa porque si no paso la historia como una gran burócrata y aunque sin duda lo he sido, he asumido responsabilidades en la burocracia. Esas responsabilidades son producto precisamente de la victoria popular de nuestro proceso revolucionario y de nuestro comandante Chávez, que no solo nos convocó a luchar desde las calles y los movimientos, sino también en la transformación del Estado. Yo quería, saludar a algunos compañeros que veo acá, los compañeros motorizados que están acá presentes. Mi saludo y mi respeto. Invité a algunos compañeros de mi 1x10 del Partido Socialista Unido de Venezuela, por allá va Yulimar, a Hitler, algunos compañeros del sistema de fuerzas que se ha venido organizando en Caracas, y muy especialmente quiero saludar a unos jóvenes que nos abordaron al principio y que son estudiantes de la Universidad Bolivariana, que están aquí, y que además importante pues la presencia de la juventud en estos espacios y en estos debates. Yo quiero comenzar leyendo una reflexión del comandante Chávez, ¿verdad?, que dice: cuando salgamos de estos muros inútiles, de estos barrotes temblorosos, para ir al encuentro con ustedes en las calles, en los pueblos y en los barrios de Venezuela, y repetir una vez más con Simón Bolívar el Libertador, y llevando en alto las banderas robinsonianas, bolivarianas y zamoranas, compatriotas, de los esfuerzos de hoy depende la suerte del mañana, por ahora y para siempre la lucha. Y yo quise traer esto porque hablar del 13 de abril no puede dejar de mencionar todo un proceso del que ya hablaba, venimos, muchos de los que estamos aquí. Me complace estar con mi hermano y camarada Milcar, que también lo conocí en todas esas batallas. Un proceso que para agarrar un pedazo de la historia, porque es un proceso que tiene más de 500 años, para agarrar un pedazo arranca en la rebelión popular del 89 y corona una primera etapa el 13 de abril del 2002. El pueblo que salió en el 89 es el mismo que 3 años después salió el 13 de abril a poner orden, pues, ¿no? Y de ese pueblo somos, de ese pueblo venimos. Entonces, ver el 13 de abril es un proceso, no es una fecha, es un proceso, ¿no? Que todavía está vivo. En ese tiempo, finales de los 80 y principios de los 90, recordemos, estaba en plena marcha la aplicación del plan neoliberal con sus privatizaciones en general, pues pretendían privatizar la vida, pues, el pensamiento y la acción. Además, en ese mismo tiempo cae el campo socialista en el año 91, ¿verdad? Y se proclama el fin de la historia. ¿De cuál historia? De la historia de los pueblos. Y se asume el hegemón capitalista como la única referencia histórica que hay que asumir desde ese momento y hasta siempre, ¿no? Ahí el comandante Chávez hace una reflexión que yo la quise traer para compartirla en tantas entrevistas y encuentros y discusiones en donde él participó y donde lo acompañamos. Él decía: la muerte o el fin de la vieja historia es para nosotras y nosotros el comienzo de nuestra nueva historia. O sea, ese año 91
cuando cae el campo socialista y se proclama este fin de la historia, Chávez dice, bueno, arranca la nuestra. ¿Y cómo arranca? ¿No? ¿Cómo arranca esa historia? Arranca un 4 de febrero que recoge la indignación, ¿verdad?, de un grupo de militares jóvenes comandado por nuestro comandante Chávez, ¿verdad?, por lo que ocurrió en febrero del 89. Ya esa es una primera característica del liderazgo del comandante Chávez, que luego se va a convertir en un liderazgo colectivo, popular de todos y todas nosotros. Asumir la indignación como un elemento que nos moviliza, que nos hace rebeldes e irreverentes, ¿no? Entonces, esa indignación se expresa en ese acto de la rebelión del 4 de febrero, y aun cuando esa rebelión no triunfó militarmente, como lo han dicho, triunfó políticamente. Y es cuando todos y todas conocemos ese por ahora, que también dice Chávez, no viene solo. Ese por ahora es para siempre la lucha, ¿no? Como dice Chávez, por ahora, para siempre la lucha. Entonces, todos sabemos esa situación del 4 de febrero terminó con nuestro comandante Chávez preso en San Carlos, y se convierte el cuartel en San Carlos, y ahí nos encontramos muchas veces con Amílcar y con todos los compañeros que lideraban esa generación de hombres y mujeres. Para entonces acá en Caracas se convirtió el cuartel San Carlos en un lugar de concentración de nuestro pueblo, de encuentro de la organización popular, es decir, de nosotros. Ahí comenzamos a conocernos todos los que estábamos en las distintas parroquias, en los espacios cercanos a la ciudad de Caracas, a conocernos y a ubicarnos juntos en una lucha que estaba comenzando y que, venía encarnando el liderazgo de nuestro comandante Chávez. Se hizo insostenible la situación en el cuartel San Carlos. Ya el mito Chávez, ya el líder Chávez comienza a movilizar desde la cárcel al pueblo venezolano, es decir, a nosotras y a nosotros, y lo trasladan a Yare, ¿verdad?, tratando de apartarlo del centro del país y silenciarlo allá, ¿no? Resulta que, como bien lo dice el comandante, Yare se convirtió para él y para el pueblo venezolano en una escuela política e ideológica, en donde, entre otros, se pulieron documentos como el Libro Azul y la posterior Agenda Alternativa Bolivariana para Venezuela, cómo salir del laberinto luego, y además se convirtió Yares en un centro de conspiración. En Yares, cartas iban y cartas venían, documentos iban y documentos venían. Se hacían entrevistas, algunas secretas, otras abiertas, y eso que comenzó siendo un mito comenzó a convertirse en una realidad escrita, una realidad hablada, una realidad que ya comenzaba a responder preguntas sobre el para siempre la lucha, ¿verdad?, mientras estamos en esta prisión. Y hay una carta que lee el comandante Chávez, que yo quise traer una parte de esa carta, de las muchas, de las miles cartas que él recibió, y esto la trae respondiendo una pregunta del compañero Ramonet en el libro Su Primera Vida. Le pregunta a Ramonet, ¿recibían cartas de adhesión al movimiento, cartas de aliento? Y Chávez le dice, cantidades de adhesión, de aliento, de información, de felicitaciones. Claro, la inteligencia militar las detectaba y las detenía. Algunas de estas cartas las desviaban, pero la gente con mucho coraje nos las mandaba por todos lados. Las mujeres se la metían por allá abajo, entre los pechos, o en la comida que nos traían, dentro de una torta, cartas de niños, de niñas, de hombres, de mujeres, etcétera. De gente que nos decía, por ejemplo, y lee una de las cartas, bolivarianos, que Dios les dé fuerza, virtud para que logren todos sus objetivos. Mi esperanza y mi confianza las dejo en manos de ustedes. Viva la buena democracia. Mi corazón está con ustedes. Yo quise traer esta carta como ejemplo porque aquí se nota el para siempre de la lucha. Fíjate, estos son hombres que están presos. Chávez está preso,
y esta persona le dice, ¿verdad? Dios le dé fuerza y virtud para poder cumplir los objetivos que se plantean, pero además deposita en él y en ellos, ¿verdad?, su confianza y su esperanza, y pone su corazón en sus manos. Fíjense ustedes qué potente este relato, que es uno de muchos, de miles. Y Chávez termina de manera muy hermosa esta respuesta a Ignacio Ramonet diciendo esto, que creo que en esta expresión es que nace el 13 de abril, en una expresión como esta. Chávez dice: después, cuando nos liberaron, salí disparado y estuve 2 años por todos esos pueblos. Conocí a casi todos los que les escribieron las cartas, a casi todos. Y muchos se metieron en el movimiento revolucionario. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, ese encuentro hermoso, bonito, de nuestro comandante Chávez, que nos constata eso que él también decía, que el 4 de febrero no ha terminado, dice Chávez. Los efectos están en marcha y todavía por verse. Y eso se evidencia, por ejemplo, en las palabras de nuestro presidente Nicolás, ahorita cuando se celebraron los 30 años del 4 de febrero, cuando Nicolás dice, en esta tremenda concentración cívico-militar, Nicolás dice: 30 años han pasado desde el día del despertar de la conciencia y de la historia. 30 años de una historia difícil, dura. 30 años de una gesta de grandes batallas, duras y complejas. Pero puedo decir, 30 años después, al espíritu inmortal del comandante Chávez, 30 años después, aquí está tu pueblo bolivariano de Venezuela, victorioso y en avance permanente, en rebelión permanente, en revolución permanente. Eso nos habla de ese principio de que no termina, no termina el 4 porque hay mucho por hacer todavía. Bueno, sale Chávez de la cárcel y comienza el fenómeno. Sale Chávez de la cárcel, comienza el fenómeno del recorrido, casi 3 años, entre el 26 de marzo, que sale de la cárcel y es casi asesinado por la población, casi, ¿cómo se llama? Asesinado, lo digo en términos figurativos, ¿no? Porque el recibimiento de nuestro pueblo, del comandante Chávez, casi que se olvidó que era una persona, ¿no? Y bueno, estuvo ahí a punto de ocurrir algo que por supuesto no ocurrió porque luego se impuso el amor. Pero comenzó el recorrido el 26 de marzo, ¿verdad? A visitar, a devolver la visita, a conocer y a incorporar a toda esa fuerza crítica, esa base crítica que hizo de San Carlos y de Yare un centro de estudio, de investigación y de conspiración en favor de la revolución, y comienza a generarse un nuevo liderazgo, un liderazgo colectivo de todas las organizaciones, movimientos e individualidades que asumen el liderazgo de Chávez como digamos el liderazgo que nos va a llevar a cumplir con el objetivo de la libertad, la independencia y la soberanía, pero además encontramos con un Chávez que escucha, con un Chávez que genera un gran debate, como ya decíamos, un conjunto de documentos y de videos y de propuestas que se elaboraron durante esos 2 años de prisión, generan en el pueblo un gran debate, ¿verdad?, que va a fortalecer ese poder popular que están haciendo, que va a fortalecer la construcción del liderazgo Chávez y del liderazgo pueblo en un líder que es del barrio y va al barrio, un líder que es del campo y va al campo, un líder que es de la ciudad y va a la ciudad, que se reúne con los sectores, que va a las urbanizaciones, con los profesionales, con los técnicos, o sea, un líder que está en la calle, pues que está permanentemente en contacto con nuestro pueblo, que se introduce en las profundidades de los problemas del pueblo y nos convoca a, desde los problemas, organizarnos para tomar el poder y para encauzar la patria. Es un líder que nos reencuentra y se reencuentra con la historia de resistencia de 500 años, resistencia de nuestros ancestros indígenas, afrodescendientes y de toda la lucha de independencia iniciada por Miranda, Rodríguez, Bolívar,
Zamora después, y bueno, nos hace viva esa historia. Asume la historia como un sujeto vivo y él, bueno, asume el liderazgo, ser el liderazgo de un pueblo, ¿no? Cosa que para nosotros era extraña entonces, porque los líderes que nosotros teníamos de lo que fue la Cuarta República respondían a grupos, a organizaciones, a pequeños colectivos, a intereses de la oligarquía, de la burguesía e intereses del imperio norteamericano y sus aliados. Este no es ese tipo de líder. Este es un líder pueblo y es un líder que además de asumirse pueblo, asume al pueblo como el sujeto de transformación del proceso revolucionario. Y ese pueblo somos nosotros, ¿no? Nos asumimos nosotros como parte de ese proceso que viene a enrumbar la patria hacia los objetivos supremos. Pero además es un líder que nos convoca y nos muestra una nueva ética, una nueva forma de hacer la política, una forma amorosa, ¿no? Por ejemplo, un liderazgo, una ética que nos escucha y que se hace escuchar. Y además nos convoca permanentemente al cambio y la transformación. Eso que él siempre nos legó como la voluntad de cambio, la voluntad de lucha, de vencer, la voluntad de poder. Chávez sembró en nuestro pueblo esa voluntad, y esa voluntad es la que se expresa luego el 13 de abril cuando ocurre lo que ocurre. Bueno, en ese recorrido que hace el comandante Chávez, ¿verdad? Él llega a la conclusión de que el camino no son las armas, porque el pueblo le está diciendo que quiere paz, que quiere resolver los problemas desde la participación, que quiere igualdad, que quiere justicia, ¿verdad? Y el comandante Chávez, por ahí en el año 96, 97, abre un debate con relación a vámonos por la vía democrática. Vámonos por la vía democrática, vamos a ganar las elecciones del 98. Poco loca la cosa, ¿no? Para entonces uno dice, coño, ganar las elecciones del 98, nosotros éramos abstencionistas, Mirka. Nosotros éramos abstencionistas, no creíamos en nada de eso, todo eso estaba en contra de nosotros, eso estaba hecho para el beneficio de las élites que gobernaron nuestro país por más de 40 años. Y entonces, bueno, arranca un debate, Chávez como siempre convocando a los grandes debates, y le consulta a los movimientos, a los sectores, a los grupos que entonces existíamos sobre esta decisión, y bueno, finalmente se toma la decisión. Nos vamos a las elecciones, y nos vamos a las elecciones con el libro azul y la agenda alternativa bolivariana para Venezuela, con las respuestas de cómo salir o la pregunta de cómo salir del laberinto. Todos nosotros conocemos el libro azul. Ahí no solamente está recogido lo que nosotros conocemos como el árbol de las tres raíces, Robinson, Bolívar y Zamora, destacando la importancia de ser originales como mandato de Robinson en la creación de las instituciones y del gobierno que debemos nosotros crear, todo lo que recoge el pensamiento bolivariano, que lo podemos sintetizar en lo que es el discurso de Bolívar en Angostura, ¿verdad?, sobre el sistema de gobierno que nosotros debemos tener, y por supuesto la conseja de Zamora, tierra y hombres libres, la tierra es de quien la produce, ¿ya? No debe la tierra producir esclavitud, sino libertad, la participación del pueblo en los procesos electorales y la identificación del enemigo, que es, en este caso, la oligarquía. Entonces, además, este libro azul nos habla ya del proyecto nacional Simón Bolívar como un modo de vida solidario, un modelo de sociedad originaria, se cuestiona todos los cambios y transformaciones que deben hacerse en el Estado y plantea un sistema de gobierno en donde él lo nombra como la democracia popular bolivariana, dice Chávez en el libro azul. Democracia popular bolivariana, es decir, todo el poder para el pueblo, participación, protagonismo y autogobierno. Este es el sistema de gobierno que Chávez está pensando y al que nos está convocando como sujeto de transformación. Y bueno, todo esto sustentado en lo que es el sistema ideológico EBR para un nuevo modelo de sociedad participativa, protagónica y solidaria. Y en el caso de la agenda alternativa bolivariana para Venezuela, suelo rescatar dos cosas. Una, cómo caracteriza Chávez a la Cuarta República como un proceso que se basó en la imposición, la dominación, la explotación y el exterminio de nuestro pueblo, pero además que se sustentó en la explotación petrolera, el populismo y el autoritarismo. Y entonces Chávez
en este momento nos convoca a activar, ¿verdad?, el poder constituyente para refundar la patria e instaurar la Quinta República sobre la base de unos ejes problemáticos en los que él destacó la pobreza, que para entonces había, y toda la consecuencia que eso tenía, y la desnacionalización. O sea, Venezuela iba a un proceso de colonización, de neocolonización, ahora por el neoliberalismo que estaba imperando en ese tiempo. Entonces, aquí también surge un elemento que yo quiero destacar, ¿no?, que es el tema de, para Chávez salir del laberinto no es una acción solo de gobierno o institucional. Para Chávez salir del laberinto parte del protagonismo y la participación del pueblo, de asumir al pueblo como ese sujeto que junto al gobierno, si lo lográbamos, tenía que refundar la patria y deslastrar lo que fue la Cuarta República, que como todos nosotros sabemos fue la república de la traición a Bolívar, de la traición al pueblo, ¿no? Fue una república que, si pudiéramos caracterizarla, siendo un poco duros quizás con nuestra propia historia, fue la república de las derrotas. O sea, el pueblo no acumuló sino derrotas. Cada vez que levantaba la cabeza el pueblo, ¡pum!, le da. Ahí encontramos el asesinato de Zamora y todo lo que fue la lucha de los 60, 70, de todos los movimientos revolucionarios. Seguramente Amílcar comenta algo de eso porque viene de ese origen. Eran derrotas lo que nuestro pueblo fue acumulando durante todo ese tiempo. Entonces, todo ese proceso, ¿verdad?, que nosotros acumulamos durante el año 97 y 98, que fue la campaña propiamente dicho para la elección, nos llevó a una primera gran victoria, la victoria electoral del año 98. Miren lo que dice Chávez en su primer discurso, ahí estábamos, pues, bueno, cuáles fueron sus vivencias. Yo recuerdo que Chávez estaba, Amílcar, compañeros, en el puentecito de Teresa Carreño, y estaba la bandera hacia abajo, y yo estaba a los pies de la bandera viendo así al comandante Chávez, ¿no? Y una de las primeras cosas que dijo el comandante Chávez, pensé, una abstencionista, mi primera participación electoral victoriosa, gracias al pueblo y a Chávez, y bueno, luego encontrarnos con ese líder, y entonces lo primero que el hombre dice, entre las primeras cosas que dice es: mi gobierno será el gobierno del pueblo, del poder popular, váyanse ustedes, hablándonos a nosotros, pues. O sea, nos está diciendo, o sea, voy a gobernar con y para ustedes, ¿no? Ese es el Chávez que logró la victoria. Y bueno, es bueno recordar que en ese tiempo de 5 años, entre el 94 y el 98, ¿verdad?, en Venezuela están ocurriendo cosas también. Cosas como, por ejemplo, todo lo que fue la crisis bancaria, que dejó a nuestro pueblo sin ahorro, ¿verdad? Por ejemplo, todo el debate en el 95 de la apertura petrolera y todas las manifestaciones y rebeliones que se hicieron en la década de los 90. O sea, el pueblo estaba en la calle estaba caliente, el espíritu nacional bolivariano había renacido, ¿verdad? Y bueno, y ahí nos encontramos esas dos fuerzas para lograr esa gran victoria que celebramos el 2 de febrero, cuando Chávez asume la presidencia y cumple la palabra, que esa es otra característica, ¿no?, que nosotros siempre queremos resaltarla de él, de Chávez me refiero. Cumple la palabra y firma el decreto para la convocatoria al referéndum para la Asamblea Nacional Constituyente. Suena eso ahí como rapidito, ¿no? Pero resulta entonces que no solo logramos la victoria electoral y a un presidente, sino que logramos a un presidente que es un líder popular, que asume responsabilidades, que se compromete con el pueblo, que cumple la palabra y que además es un indignado permanente de los maltratos, vejaciones, olvidos y traiciones que nuestro pueblo históricamente había asumido. Ese es el líder que llega a la presidencia el 2 de febrero y convoca a un nuevo gran debate, el debate constituyente, ¿verdad? Un debate que nos convocó nuevamente a todos, campesinos, estudiantes, trabajadores, obreros, mujeres, abuelos, hasta los niños, profesionales y técnicos, todos a discutir nuestra Constitución. Ahí estamos todos. Yo recuerdo, nosotros hicimos un punto permanente en la Plaza San Martín y otro en la Plaza Bolívar, ¿verdad?, de debates
con el canto, por cierto, Néstor, muy bonita tus canciones, gracias por esa belleza que abrió este esfuerzo. Pero nosotros usamos el teatro, el microteatro, la poesía, el canto necesario para discutir la propuesta constituyente y luego aprobarla el 15 de diciembre en las condiciones como la aprobamos, con un pueblo en la calle votando y solidariamente atendiendo la urgencia de lo que fue la vaguada de entonces, y con un líder en la calle también mojándose los pies, cuidando y protegiendo a nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces eso fue el debate de la constituyente que a su vez se constituyó como otra nueva gran victoria. Fíjense, venimos de una república de derrotas y estamos construyendo una república de victorias. Bueno, el 30 de julio se dan unas mega elecciones y ahí salimos nuevamente victoriosos, el comandante Chávez ratificado como presidente, logramos la mayoría en las gobernaciones, en la asamblea, en los alcaldes, y somos testigos de la presentación del primer plan, ¿verdad? Un plan que se caracteriza por tener 5 elementos sobre los cuales comienza un conjunto de acciones a favor del pueblo, el Plan de Desarrollo Económico Social 2001-2007, con sus equilibrios, el equilibrio político, el equilibrio económico, el equilibrio social, el equilibrio territorial y el internacional. Ahora, lo importante de eso es que el pueblo en ese plan ya no es un invitado, ya no es un espectador, no, el pueblo es parte del proyecto, es el sujeto que junto al líder va a construir cada una de los objetivos, de las acciones, de las estrategias que ahí están para acabar con la pobreza, recobrar la soberanía y la independencia y construir la patria que queremos. En ese mismo año ocurren otras cosas, se aprueba la ley habilitante, comienzan las relaciones entre China, Rusia, Cuba, Brasil, se produce la cumbre de la OPEP, ¿verdad?, que pone en discusión no solo la producción, sino el precio, pero además pone a Venezuela otra vez como protagonista ante el mundo petrolero con esta organización. Y paralelo a eso hay todo un movimiento popular efervesciendo, los círculos bolivarianos, ¿verdad?, que fueron categorizados como círculos de la muerte, hordas chavistas y todas esas cosas por la derecha, pero que en el fondo era una organización político-social que aglutinaba los esfuerzos de los campesinos, de las mujeres, de los indígenas, de los jóvenes, de los estudiantes, en fin, de todos los que estábamos en ese tiempo batallando, y que además se constituía como una organización para construir y defender la revolución. Fíjense ustedes, el Círculo Bolivariano. Luego acá en Caracas y luego se fue a otros estados, comenzó la lucha contra el latifundio urbano con los comités de tierra urbana, igualmente las mesas técnicas de agua por el derecho al agua, las cooperativas, comenzó un movimiento de cooperativas importantes y un plan que también es causa del 13 de abril, que es el Plan Bolívar 2000. El Plan Bolívar 2000, donde se incorporan a más de 40.000 soldados y soldadas de la Fuerza Armada entonces a trabajar en el territorio, ¿verdad?, con planes, como decía el comandante Chávez, de guerra contra la pobreza, contra la desnutrición, contra el olvido al cual estaba sometido nuestro pueblo. Entonces vimos, yo para seguir hablando de las vivencias, yo fui la coordinadora del Plan Bolívar 2000 en mi barrio, ¿verdad?, y logramos a través de la unión cívico-militar en este plan recuperar bastantes espacios que estaban abandonados y apoyar a la infraestructura social al servicio del pueblo. Y bueno, hoy uno se consigue con mayores generales, con coroneles que entonces eran soldados mayores, capitanes, y nos conocemos pues, porque estuvimos juntos construyendo esa primera etapa del proceso revolucionario, en donde por supuesto surgieron brigadas, comités de trabajo, en fin, eso ocurrió en este periodo 99-2000. En el 2001, bueno, ya hicimos la Constitución, ya el comandante Chávez presenta las 49 leyes habilitantes, que fueron 49 cañonazos que le metió Chávez a la Cuarta República. Destacar 3 de ellas que fueron quizás las que generaron mayor conflicto: la ley de tierra, la ley de pesca
y la ley de hidrocarburos. Imagínense ustedes, la economía, el trabajo productivo, tierra y pesca, ¿no? Entonces, y bueno, la soberanía alimentaria y la soberanía económica, porque nosotros somos una potencia petrolera y bueno, la ley que entonces había no beneficiaba al pueblo. Ahí, por supuesto, la derecha ya dice, hasta aquí, pues, este tipo va en serio, hay que pararlo, ¿no? Este tipo va en serio, si este tipo sigue creciendo nos va a echar una vaina, hay que pararlo. Y comienza un proceso de conspiración que lamentablemente suma a traidores de la Fuerza Armada, del gobierno. Entonces, la Iglesia, por supuesto, es parte como lo ha sido siempre esta institución, como parte de la alianza de las oligarquías y de la burguesía, y comienza la convocatoria de un conjunto de acciones, ¿verdad?, para tumbar el gobierno de Chávez. Estas acciones, una de ellas, la que más reconocemos como antesala al golpe de abril, fue la marcha que fue convocada para Chuao y luego la mandaron para acá. Ya Chávez antes nos había convocado el 10 y estábamos todos ahí en Miraflores. Nosotros estábamos ahí, ¿no? Si se vienen para acá, aquí va a ocurrir el desmadre, pues. Y ahí estábamos, con palo, con vaina, aquí vienen, pues, ¿no? Convocando a la voluntad de lucha y de vencer. Ocurre lo que sabemos ocurrió el 11, hubo varias muertes, producto del choque de las dos concentraciones, de la acción terrorista de la policía para entonces contra nuestro pueblo, de los francotiradores. Chávez convoca la cadena, le sabotean la cadena, cierran el Canal 8, se llevan al jefe y comienza un sentimiento de indignación a crecer. Luego viene el 12, sale este personaje nefasto de la historia venezolana, Carmona, a asumirse como nuestro líder. Fíjense ustedes, si nosotros habíamos votado por Chávez y lo asumíamos, eliminan nuestra constitución, la que hicimos todos, no la constitución de un grupo de abogados o juristas, no la que hicimos nosotros en las plazas, en el barrio, en las asambleas, en las calles, y disuelven todos los poderes. Supuestamente Chávez había renunciado, por ahí está esa anécdota maravillosa. Yo en lo particular la cuento porque a mí como que me volvió el arma al cuerpo cuando yo vi la rueda de prensa de Isaías Rodríguez, ¿verdad?, donde Rodríguez convoca a toda la prensa internacional y nacional porque supuestamente se iba a adherir al golpe, y de momento el hombre dice, Chávez está secuestrado. Después, bueno, todo el tema de la carta, yo no he renunciado, y el 2012, ya en la tarde, noche del 2012, comienza la movilización de ese pueblo del 89, que había perdido el miedo en el 89, de ese pueblo que fue visitado, estimulado y enamorado por ese líder pueblo Chávez desde el 92 para acá, ¿verdad? Comienza a moverse hacia los cuarteles. Imagínense ustedes, no estábamos claritos nosotros, comenzamos a movernos hacia los cuarteles algunos, otros hacia los medios de comunicación y otros hacia Miraflores. Yo recuerdo, y quiero hacer ya terminando, quiero hacer esta anécdota. Yo recuerdo que ayer celebrábamos la vida, porque no, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Celebrábamos la vida del compañero Taisa. Y yo recuerdo que el 12 en la tarde, 13, nos encontramos con Otaisa y con Freddy en el Canal 2 aquí en Quinta Cresta, ¿no? Le contaba yo a Xavier que ese día hicimos la locura más loca del mundo. Yo no jamás, si yo lo cuento ahorita y no lo hubiera, en conciencia no lo hubiera hecho. Nosotros secuestramos un camión de la basura que iba a recoger la basura en la avenida San Martín, ¿verdad? Agarramos al chofer, lo sacamos, se montó uno de nosotros y nos montamos todos encima del camión ese de la basura y nos fuimos para el Canal 2, ¿verdad? Allá. Después, bueno, Otaisa nos convoca hacia Miraflores y nos vamos para allá, para Miraflores. Pero eso no solo ocurrió en Caracas, también ocurrió en el interior del país. Nuestro pueblo se fue hacia esos espacios y esa movilización popular devino en lo que hoy celebramos y que tenemos un mes aquí en la Casa de la Historia Insurgente celebrando, que es la rebelión del 13 de abril, que podemos decir, bueno, ¿qué ocurrió el 13 de abril? Se unieron todas las fuerzas patrióticas dentro del ejército, en el poder popular, las individualidades, los que estaban en los medios internacionalmente,
nos unimos, ¿verdad?, en esa convocatoria a, como decía por ahí una de las consignas o de los carteles que vemos en los videos que quedaron registrados para la historia, el pueblo quiere a Chávez. Ahora yo, será por mujer y por tierna, que se nos da muy bien a las mujeres, ese quiero a Chávez no era solo tráemelo, o sea, devuélvanos a Chávez, no es solo tráemelo para acá que yo quiero verlo, no, es que queríamos a Chávez, o sea, Chávez era nuestro afecto ya, o sea, nosotros ya estábamos afectuosamente ligados a ese líder, ¿no? Y ese afecto, ese amor, esa conexión amorosa con el líder que movilizó a todo ese pueblo, allí tiene una expresión de verdad, de mucha ternura. O sea, ese quiero era doble, pues lo quiero aquí y lo quiero aquí, así que ni me lo toques, pues, que no le pase nada a Chávez. Y bueno, comienza todo eso que después se registró en una canción, a bajar, bajamos de todos lados, por miles, bajamos, ¿verdad?, a exigir que nos devolvieran a Chávez. Que nos devolvieran a Chávez era que nos devolvieran a Chávez, al proyecto, a la esperanza, la dignidad. O sea, Chávez ya no era un individuo, pues era una fuerza motora síntesis. Y bueno, lo dice Nicolás, ahorita en la celebración de los 20 años del 13 de abril, Nicolás dice, el pueblo, refiriéndose a los militares y a las organizaciones populares, el pueblo se convirtió en el protagonista de su propia historia. Eso ocurrió el 13 de abril, ¿verdad? El pueblo exige y es devuelto el comandante Chávez, y ahí queremos recobrar una figura, pues, que nuestro comandante Chávez también nos las comentó mucho, que es que el 13 de abril, si quedaba alguna duda sobre la necesaria unidad entre la Fuerza Armada y el Poder Popular para lograr los objetivos de la patria, bueno, ahí se disolvió, o sea, se fundió en uno solo el espíritu del 89 y del 92, un solo espíritu, y eso nos llevó a esa otra gran victoria popular, porque Chávez comienza también a convertirse en una victoria nuestra. O sea, Chávez, además de ser un líder, además de ser un jefe, comandante y presidente de la revolución, era victoria popular, era una victoria nuestra, o sea, porque comienza a ser nuestro, pues por eso aquella expresión de Chávez nuestro, ¿no? Y por eso Chávez luego nos dice, tú eres Chávez también, o sea, no solo yo, tú también eres Chávez, joven, mujer, trabajador, en fin. Entonces, el 13 de abril ocurre eso, se funde esa fuerza, ese espíritu, y bueno, el 13 de abril es parte de lo que es la lucha de clases, pues. O sea, el pueblo toma conciencia, o sea, el pueblo pobre toma conciencia de quién es su enemigo estratégico, y lo ubica en la oligarquía, la burguesía y el imperio norteamericano con sus aliados, ¿no? Eso expresa allí y es una de las cosas que nosotros siempre tenemos que estar discutiendo con relación a lo que Chávez significa para nosotros, porque ese 13 de abril, así como el 4, siguen, o sea, los efectos del 13 se mantienen, esa voluntad de poder, de cambio, de lucha y de victoria se mantiene, porque cuando nosotros celebramos el 13 de abril, celebramos la victoria del pueblo, que parió a un líder y se hizo vanguardia, ¿no? Cuando nosotros celebramos el 13 de abril, celebramos el proyecto de sociedad que queremos construir. Por eso cuando las cosas se tiemplan, nosotros siempre decimos, si ellos salen con un 11, nosotros le venimos con un 13, porque el 13 quedó registrado como esa voluntad de lucha, de poder y de victoria que el pueblo asumió en esas horas, pero que se mantiene en el tiempo. Y bueno, nos convoca el compañero presidente, porque el 13 está vivo. El 13 está vivo, nos convoca el compañero presidente y líder de la revolución, Nicolás, a volver a nacer, a seguir resistiendo y a profundizar la revolución, en lo que él ha denominado las 3R.net, ¿verdad?, para una nueva etapa de transición al socialismo, en donde tenemos que seguir luchando para mantenernos victoriosos, ¿verdad?, y para mantener victoriosa eso que somos nosotros como revolución y pueblo, que además de ser una gran reserva de petróleo y de oro, creo que más importante es la reserva moral que nosotros somos, para con nosotros mismos, ¿verdad?, pero también para los pueblos que luchan en otras latitudes. O sea, Venezuela se constituye en una reserva moral y nosotros tenemos que sentir compromiso con nuestro pueblo, con nosotros, con nuestro liderazgo, pero también con los pueblos del mundo,
si somos bolivarianos, si somos chavistas, con los pueblos del mundo que tienen que tienen el mismo destino, la misma lucha que nosotros tenemos. Y entonces, estas 3R.net hay que ponerla en ese contexto histórico, porque si no, podemos pensar, nos podemos meter piquetes. Es una nueva etapa con un contexto histórico de dónde venimos, pero además con un contexto actual, o sea, qué está pasando en el mundo hoy. Y por eso es fundamental, y eso este centro se ocupa de eso permanentemente, estudiar cada movimiento de Chávez, cada movimiento de Nicolás, cada movimiento de nuestro pueblo, toda vez que estamos activando permanentemente para mantener la estabilidad política y poder seguir avanzando como proceso revolucionario. Si queremos seguir siendo victoriosos, tenemos que ser como Chávez, porque Chávez es digamos, la expresión de la victoria de un pueblo, ¿verdad? En el término de lo que es la Quinta República, la República de Bolívar, la República de Chávez, la República nuestra, la que estamos construyendo con nuestras propias manos y nuestros propios pies. Y bueno, terminar diciendo que Chávez, ¿verdad?, el 13 de abril, se consolidó como ese principio esperanza. O sea, la esperanza para nosotros no es una cosa, digamos, boba, eso que dicen que la esperanza es lo último que se pierde. No, en el caso nuestro, la esperanza es lo que nos mueve, es lo que nos convoca permanentemente, no se pierde, se recrea permanentemente, y eso es Chávez. Chávez es el principio esperanza de este pueblo que permanentemente se está moviendo para resistir, para avanzar, para luchar y para vencer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Erika Farías. Antes de darle la palabra a Amílcar, quiero hacer algunos breves comentarios solamente. El primero de ellos, así como Erika decía, que debemos celebrar la vida y recordaba a Eliezer Otaiza, hoy también debemos recordar al compañero Aristóbulo Istúriz, celebrar la vida de Aristóbulo Istúriz. Protagonista sin duda de esa historia, lo hemos visto en innumerables videos, películas, documentales, justamente de esos días 11, 12 y 13 de abril allí, asumiendo y bueno, como todos los revolucionarios, las revolucionarias, sin pensar en las consecuencias para su propia vida, sino dando todo su esfuerzo, poniendo todo su esfuerzo para, en primer lugar, para que, como decía Erika, regresar a Chávez, para que nos devolvieran a Chávez, que era de algún modo regresar nosotros mismos a Miraflores, ¿no? Y esa es la segunda cosa que quiero decir y que quiero agradecerle a Erika por el recorrido que nos ha hecho la mañana de hoy, porque efectivamente el 13 de abril no es solamente un día, como ella ha mostrado, eso viene de unos procesos anteriores, incluso si nos apuran, de los procesos que, bueno, ella mencionó, de los movimientos revolucionarios de los 60 y de los 70, que luego se encontraron con el comandante y mucho más atrás también con las gestas independentistas y la emancipación de Bolívar y luego con Zamora y todo lo que nosotros como pueblo hemos vivido desde, bueno, que en el siglo XIX, principio del siglo XIX, decidimos que queríamos ser libres, independientes y soberanos. Ese recorrido es importante porque efectivamente, como Erika mencionó, el 13 de abril el pueblo venezolano asumió que era el protagonista de su historia. Y lo que nosotros desde el Centro Internacional Miranda, lo que pretendemos con estos ciclos de charlas es que esa memoria no se olvide. Ese recorrido que ha hecho Erika es importante por eso, porque los pueblos a veces no tienen tiempo de hacer y escribir la historia al mismo tiempo, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo entonces y por eso le agradecemos, porque ese es lo que queremos, ¿no? Que no se nos olvide la historia. Y en ese que no se nos olvide la historia, y con esto voy cerrando esta participación, es que efectivamente debemos recordar y tener presente que somos un pueblo victorioso, pero, y Erika lo destacaba también, pero no se nos debe olvidar también que el enemigo nunca descansa. El mismo comandante Chávez nos recordaba en su última locución, cuando vino y nos dijo: no faltarán circunstancias difíciles, cuales van a pretender nuestros enemigos para aprovecharlas para la restitución del neoliberalismo, para devolver a tiempos oscuros a Venezuela. Así que debemos tener presente muchísimo esas dos
esos dos elementos, que somos un pueblo victorioso, pero que el enemigo no descanse. Eso creo que a mí por lo menos me queda meridianamente claro de las palabras que nos trajo Erika el día de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya ahora sí le damos las palabras a Amílcar, por favor. Amílcar, bienvenido. Bueno, yo realmente no es una cosa formal. Voy a darle las gracias de verdad al Centro Miranda por permitirme compartir en este espacio. Y por supuesto muy contento de compartir este panel con Erika, que como ella misma reivindicó al comienzo, es una compañera que viene de la lucha popular, me consta, la vi muchachita en esos trajines, y por ahí incluso tengo una foto que he amenazado con entregarte de esos tiempos, la misma Erika combatiendo en distintos momentos. Y yo quiero fijar mi atención, después de esa extraordinaria exposición de Erika, que nos ubica en todo el desarrollo histórico de los hechos que acontecieron el 11, 12 y 13, ¿verdad? Quiero fijar mi atención en algunos aspectos, tratando de dar una lectura de esos, de por qué acontecieron las cosas, ¿no? Porque de verdad las anécdotas, que son muy buenas, ¿verdad?, si las dejamos en anécdotas, no nos permiten continuar la lucha o aportar para la continuidad de la lucha, para lograr que mañana o pasado podamos decir lo que dijo el compañero en su última canción, que terminemos muriendo como hemos vivido. O sea, si nosotros queremos aportar, no vivir del pasado, sino aportar en el presente, tenemos que extraer las lecciones del pasado para tratar, o procurar extraerlas, porque no, tampoco somos los dueños de la sabiduría, procurar extraer lecciones del pasado para traer al presente, para traer a la lucha del presente, ¿no? Sí, yo he visto, por ejemplo, muchos trabajos de compañeros de la década del 60, compañeros y compañeras, muy importantes para mantener la reivindicación histórica, para que no caiga en el olvido todos unos esfuerzos libertarios, revolucionarios, pero me parece a mí que a veces falta como sintetizar las lecciones que esa experiencia histórica puede arrojar para impulsar la lucha por el socialismo que, a mi juicio, sigue planteado en el presente. Entonces, pasa lo mismo si nos vamos un poquito más atrás, ahora mismo en otro escenario, ¿verdad? Hay un debate o un foro o unas reflexiones sobre Piar y Bolívar, ¿no? A propósito que aparentemente creo que es mañana que van los restos simbólicos de Piar al Panteón. Bueno, y ojalá, no, por supuesto no sé el contenido de las exposiciones que van a haber allí, ojalá también de allí se extraigan experiencias de lo victorioso, pero también del momento tan complicado que se vivió por aquellos días, y que contribuyan, por ejemplo, a darnos luces de cómo manejar las contradicciones en el tiempo presente. O sea, porque finalmente en aquel episodio terminó privando la fuerza de unas contradicciones muy duras y pasó un desenlace, pues que si extraemos lecciones, podríamos tenerlas presentes también para el manejo de las contradicciones, porque toda lucha en el pasado, en el presente y en el futuro supone un movimiento que es esencialmente contradictorio. Bien, aplaudo la exposición de Erika y quiero, aprovechando la convocatoria que hace el Centro Miranda de interpretación sociopolítica, yo le añadiría otro apellido, histórica, de tratar de fijar, sí, recurrir a algunas anécdotas para apuntalar la reflexión que quiero hacer, pero quiero fijar
la exposición, o esta breve exposición, en el papel del ímpetu revolucionario y el papel de la conciencia revolucionaria en un proceso que, como todo desarrollo histórico, no es lineal. Tiene sus picos, tiene sus alzas, tiene momentos de muchas dificultades, tiene momentos incluso a veces de retrocesos históricos y necesita recomponerse para volver a avanzar. Entonces, lo primero que podríamos decir es que el 13 de abril fue un pico en el ímpetu revolucionario de la pobrecía venezolana, ¿no? Lo que Chávez llamaba el frenesí revolucionario. Bueno, otros revolucionarios y revolucionarias, Rosa Luxemburgo, por ejemplo, lo llamaba el ímpetu revolucionario, ¿no? Y ese ímpetu revolucionario, y digo de la pobrecía, porque no todas las clases, ¿verdad?, estaban por la revolución. De hecho, si nosotros nos ubicamos el 11 de abril, la movilización que hizo la derecha, la movilización que se apuntaló primero en la llamada meritocracia petrolera, pero que ya antes había tenido un primer factor aglutinante entre las llamadas clases medias, la pequeña burguesía, diría yo, ¿verdad?, en aquel decreto que le quitó prácticamente el privilegio, el dominio absoluto a los colegios privados, particularmente organizados y dirigidos y usados la educación como proceso mercantil e ideológico por la Iglesia Católica, le quitó, rescató la hegemonía del Estado frente al hecho educativo. Entonces eso empezó un revuelo entre las clases medias que lo sintetizaron en aquella consigna "con mi hijo no te metas". No sé si ustedes recuerdan. Aquí afortunadamente hay unos jóvenes que tal vez en ese momento eran muy pequeños, ¿verdad? Pero la mayoría de los que estamos aquí debemos recordar esa frase que fue la primera consigna de la reacción. Porque efectivamente, y Erika lo señaló, hubo un momento de especie de incertidumbre por la oposición de derecha y de, si se quiere, de paz social. Porque, entre otras cosas, ellos abrigaban, o dirigentes de ellos abrigaban, la ilusión de que Chávez fuese uno de los tantos líderes de América Latina, no solo de Venezuela, sino de América Latina, que había ofrecido cambio, había hecho toda una verborrea en función de cambios, pero que a la final no cambian nada. No van al meollo de los problemas y, por supuesto, entonces, ese proclamar los cambios y proclamar la revolución para no hacerla, ¿no? Entonces, ellos abrigaban esa esperanza y, de hecho, salieron a arropar a Chávez varios dirigentes, incluso, si se quiere, hasta de la propia oligarquía. Yo me acuerdo, por ejemplo, cómo corrió Jorge Olavarría a hacer una defensa de lo que había pasado el 4 de febrero y a justificar eso, y otros se fueron acercando rápidamente. Por supuesto, cuando se da el momento de alza revolucionaria y esa decisión a que hacía referencia Erika, de buscar la salida, buscar que ese acumulado histórico que había despertado se canalizara por vía electoral y por una resolución, si se quiere, pacífica de la contradicción. Bueno, ahí se pegaron varios viejos dirigentes de la socialdemocracia, otros de la derecha, y se fueron camuflando y dieron un debate muy serio en la constituyente para tratar de blindar que el sistema de propiedad burguesa no quedara lesionado en esa constituyente del 99, que en definitiva fue la más grande ampliación de las libertades democráticas que conozca nuestro pueblo y que sirvió de base para todo lo demás, ¿no? No es que resolvió el problema, y ahí estamos en una deuda histórica todas y todos. Esa constitución, con un preámbulo extraordinario,
con un cuerpo, con un articulado muy importante que abrió, digamos, le cambió la cualidad a la democracia en Venezuela, tenía que ser reforzada o debe ser reforzada permanentemente en una serie de leyes que vayan consolidando ese cambio. Pero ahí pasa una cosa: los momentos de avance de la revolución, como hemos dicho antes, las revoluciones, los procesos no son lineales, ¿verdad? Hay que aprovechar los momentos de auge revolucionario para decirlo en palabras populares, para meter el acelerador, ¿no? No se puede, a veces es contradictorio cuando pretendemos meter en el acelerador, ¿no?, donde más bien debemos acumular fuerza y prepararnos para un nuevo momento. Y el 11 de abril fue posible por un gran frenesí revolucionario en las clases populares venezolanas, en la pobrecía venezolana, que identificó en Chávez la síntesis de sus anhelos históricos. Y por supuesto, eso no pasó de gratis, no hay que reconocer las grandes capacidades. Erika lo ha dibujado muy bien, las grandes capacidades del comandante, su decisión a no hacer política fuera de esa mayoría de la población, o sea, no situarse desde fuera de esa mayoría de la población para hacer la política, sino como expresión de esos anhelos y como expresión, y lo logró, entre otras cosas, porque tuvo la posibilidad de usar siempre un lenguaje mucho más acertado que el que usaron o usamos otras y otros luchadores en muchos otros momentos, ¿verdad? Que no fue que no lucharon, lucharon de nuevo, pero que no tuvieron esa posibilidad de ponerse en sintonía, pues, con la mayoría de la población. Las clases dominantes reaccionaron bien, lo dijo Erika, frente a lo que ya dije, pero frente a 3 artículos del proceso, digamos, de las leyes habilitantes, 3 leyes que son claves porque fue la posibilidad de ir rompiendo, ¿verdad?, con la estructura económico-social existente. O sea, esas 3 leyes abrían la posibilidad de ir al fondo de la transformación revolucionaria, o sea, de no ser una revolución que se quedara en palabras, sino que en materializar cambios en la estructura económico-social de la nación. Ya 2 episodios importantísimos habían generado condiciones para ello. En primer lugar, la rebelión del 27, 28, 29 de febrero del 89, y luego las rebeliones militares del 92. ¿Por qué? Porque esas rebeliones habían fracturado el sistema de dominación. O sea, tú puedes llegar al gobierno vía electoral tipo Lula, para poner un ejemplo, pero Lula lleva el gobierno con todo el aparato militar en contra, sin un cuartel de policía, un punto de policía de Brasil que lo apoyara, con una minoría parlamentaria que los llevó a hacer pactos y una serie de cosas para poder aprobar algunas leyes. Entonces es diferente esa situación en cuanto a la posibilidad de profundizar la revolución que lo que había acontecido en Venezuela o que lo que había acontecido en Bolivia con la Guerra del Agua, que fueron procesos violentos, sacudimientos de la sociedad que lograron fracturar el sistema, la espina dorsal de la dominación burguesa. Bien, entonces, habiendo esas condiciones y con la ventaja de un liderazgo excepcional como el de Chávez, estaba planteada la revolución. Y esos 3 artículos abrían las posibilidades. La ley de hidrocarburos, quiero incluso reivindicar también el trabajo que hizo
un poco antes de que se diera esa ley, el trabajo que hizo Alí Rodríguez Araque por todo el mundo petrolero y que lo llevó a ser, digamos, de los máximos dirigentes de la Organización Petrolera Internacional, de productores de petróleo a nivel internacional, porque recuerden ustedes que uno de los grandes trabajos del imperialismo en épocas anteriores había sido fracturar la OPEC y volver a imponer su lógica en las negociaciones petroleras. Bien, entonces Venezuela, el proceso bolivariano, logra recomponer todo eso, relanzarlo, y se logra incluso un salto en el precio del petróleo, que es muy importante para todo lo que pasó después. Bueno, esa ley, porque tampoco era que aumentara los precios, sino ese aumento de precios iba a tomar Hugo Chávez para transformar, para apuntalar la otra economía que estaba buscando. O sea, tú puedes, yo digo, por ejemplo, en los Emiratos Árabes o en Dubái o en cualquier territorio de estos, gozan un imperio cada vez que suben los precios, pero ¿a manos de quién van y para qué es esa riqueza petrolera? Lo que planteó Hugo Chávez fue otra cosa, y por eso se granjea la adversión de todos los factores de dominación internos e internacional. Bien, la ley de pesca fue muy significativa y mucha gente no las toma en cuenta. Incluso la pesca de arrastre había causado un daño ecológico terrible en el país. La situación de la pesca hoy, a partir de lo que pasó con el tiempo en que los barcos de arrastre dejaron de operar, no solamente se ha recuperado la fauna en Venezuela, sino en toda la costa antillana. Si usted hiciera una indagación, por ejemplo, en Tobago, en Trinidad, en Granada, en todo el arco de islas, la pesca se ha recuperado gracias porque es la misma plataforma, porque un barco venezolano o un barco extranjero, si no podía venir a estos lados a hacer su desastre ecológico, ¿verdad? Permitía que se recuperara la fauna marítima, y ahí no hay una barrera que diga, no, hasta aquí es el límite de las aguas territoriales venezolanas y aquí empiezan las trinitarias, ¿verdad? Bien, y la ley de tierra, porque si algo ha gravitado en el proceso de acumulación de capitales, históricamente, y en Venezuela no es un hecho excepcional, ¿verdad?, es la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra para usarla, a veces para producir, a veces para ponerla en prenda por un crédito, a veces para cualquier otro mecanismo de acumulación, pero ha sido como base de la acumulación de capitales por muchos años. Entonces, la burguesía se vio seriamente amenazada por esas tres leyes. Bien, lograron un movimiento importante, no se puede negar. Lograron unir grandes sectores de las clases medias. La manifestación que salió de Chuao, que precedió al golpe militar, ¿verdad?, fue una manifestación grande. Los que estábamos en Caracas sabemos y teníamos noción de lo que se nos venía encima, ¿cierto? Entonces, esas cosas no se pueden tampoco soslayar en un análisis político, porque nosotros hemos librado otras batallas más adelante, vamos a librar nuevas batallas, y quien no tenga presente el tema de las correlaciones de fuerza, ¿verdad?, ya sea en el terreno de movilización, ya sea en el terreno electoral, ya sea en el terreno militar, la política en definitiva se resuelve a través de correlaciones. Y el que no tenga presente eso puede cometer serios errores, para no poner unos términos catastróficos. Bien, la derecha logró una seria movilización, logró un trabajo de infiltración. Erika dijo, la derecha no descansa. Bien, la dominación
no descansa, tiene un acumulado histórico, así como dijimos que Chávez pudo en un determinado momento recoger un acumulado histórico que yo lo ubico más atrás. La alianza cívico-militar en Venezuela tiene un gran momento en el 23 de enero, que luego no lo supimos las y los revolucionarios aprovechar, eso fue otra cosa. Pero que en la dictadura cae por un empeño fundamentalmente y por una directriz política fundamentalmente de las fuerzas revolucionarias, ¿entiendes? Y se da una primera alianza cívico-militar, los levantamientos militares de la década del 60. Aquí me puede corroborar Medina Rubio, ¿verdad? Los levantamientos militares de la década del 60, ¿verdad? Fueron fundamentalmente movidos por el MIR y el Partido Comunista, ¿entiendes? Entonces, incluso hay una anécdota que me puede ilustrar de cuando detienen al jefe de la insurrección de la base naval de Puerto Cabello, le consiguen en la cartera una credencial del Partido Comunista. Eso no fue así en ninguna otra parte de América Latina. El trabajo que la izquierda hizo en Venezuela para buscar relaciones, ¿verdad?, en el estamento militar, columna vertebral histórica de la dominación en cualquier estado, ¿no? Hay que reconocerlo, hay que tomarlo en cuenta. Carúpano, luego surgió más adelante, claro, el imperialismo había cantado victoria con las derrotas de las insurrecciones parciales, ¿no? Incluso hay un documento desclasificado del Departamento de Estado donde ellos dicen ya el fantasma del comunismo, el cáncer del comunismo fue alejado de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y más o menos por los días en que asesinan al profesor Lovera. Bien, entonces después viene un movimiento que resurge en los 70, recientemente murió William Izarra, que pudiera hablarnos de estas cosas con mucha propiedad, porque él estuvo prácticamente al frente de parte de eso. Y finalmente Chávez logra como organizar, captar y sintetizar todo ese acumulado, ¿verdad? Bien, pero yo me fui muy atrás, volvamos al episodio. Los acumulados se mueven, o sea, hoy tú puedes contar con una cantidad de gente el trabajo del adversario, y voy a usar una frase de Aristóbulo, que les rendiste homenaje ahorita. Aristóbulo decía, no estamos jugando solos, porque el adversario también está jugando. El adversario coopta, el adversario halaga, el adversario divide, el adversario hace su política. Y a veces se tienen percepciones equivocadas, incluso grandes conductores, nadie duda lo que fue Chávez dentro de este proceso, el papel histórico. Chávez, por ejemplo, tenía una visión equivocada de algunos militares que lo acompañaban en el alto mando y muy cercano. Voy a contar una sola anécdota para ilustrar lo que voy a decir. Cuando se tuvo informaciones más o menos exactas de los pasos que estaba dando y que el golpe era ese día, y reivindico una información que trajo Lidy Senaba, ¿no?, con datos precisos de que el golpe era ese día. Bueno, se logró que alguien hablara con el comandante. Incluso se le dijera que había gente dispuesta a luchar, incluso con las armas en la mano, en la defensa de la revolución ese día. Y Chávez, la respuesta fue, todos los esfuerzos que haya, vamos a coordinarlos a través de Usón, que es mi hombre de confianza para la defensa de Caracas. Figura de tu, Usón estaba metido en el golpe hasta aquí.
Pero entonces eso lo pongo como un ejemplo porque para decir que el enemigo trabaja y que tienen que existir mecanismos para estar siempre vigilantes, porque hoy estamos aquí y no sabemos qué acción puede estar haciendo el enemigo para dividirnos, para cortarnos, para introducir su política y, por supuesto, reversar todo lo que se ha avanzado. Por eso puse ese ejemplo, ¿no? Ahí estaba en la Apatique Mingo, uno de los grandes artífices del golpe. Bien, yo digo que entonces la reversión de todo eso tuvo que ver con el ímpetu revolucionario, ¿no? Con la energía, la voluntad revolucionaria, que podríamos expresarla en aquella consigna en boga. Si usted se ubica el 11 a mediodía en la avenida Urdaneta, las ciudadanas y los ciudadanos gritaban: con Chávez con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. Y si usted hubiese transitado cerca de la Alcabala 3 el 12 en la tarde, veía el torrente de gente que venía bajando de los cerros del valle a cruzar el puente y a presionar a los oficiales porque algunos estaban vacilando. A veces se cuentan las historias y aparecen héroes que no son tan héroes. Y algunos estaban vacilando, pero la presión popular, porque la historia y las revoluciones en definitiva la hacen las multitudes, la hacen grandes contingentes humanos, ¿verdad? Y un gran contingente humano, mayoritariamente de mujeres. Yo pasé por allí y yo me puse incluso en un momento a contar, y por la proporción más o menos era que por cada hombre que iba hacia Fuerte Tiuna iban 3 mujeres. Mayoritariamente de mujeres, presionó a una salida ya en el terreno militar. Entonces, eso me parece muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno, por todo, es la fuerza de las mayorías la que en definitiva va cambiando las cosas. Pero a ese ímpetu hay que ponerle en paralelo el problema de la conciencia. Nos llaman conciencia de clase, pudiera haber conciencia política, pudiera haber conciencia histórica y pudiera haber una síntesis de las 3, ¿verdad?, en la conciencia revolucionaria. A veces hemos dado grandes batallas, ¿verdad? A veces hemos dado grandes batallas con mucho ímpetu, con mucho fervor revolucionario y, si se quiere, con poca madurez de las ideas. Con poca madurez de las ideas. Vamos a poner 2 ejemplos distantes en el tiempo para no herir susceptibilidades. La guerra federal, la larga guerra, que arranca con la rebelión del indio Rangel y uno, ¿no?, a la cual después la capitaliza y la sintetiza y se pone al frente Ezequiel Zamora. Pero incluso el grito de tierra y hombres libres arranca con la guerrilla del indio Rangel. Bien, ese movimiento que involucró a las grandes mayorías campesinas del país, que habían quedado en una situación de pauperización, producto de la guerra anterior, la Guerra Nacional de Independencia, por muchos años de contienda, y por la barbarie que significa el latifundismo posteriormente y la apropiación de grandes cantidades de tierra, de la concentración en muy pocas personas. Bueno, ese gran esfuerzo del campesinado venezolano terminó diluyéndose después de que una sola bala acertase sobre Ezequiel Zamora. Entonces, la conciencia debe expresarse
en programas. Yo tengo un solo punto de divergencia con lo que expuso mi camarada Erika, cuando dijo que el pueblo salió a la calle a poner el orden. Ojalá no hubiera puesto todo el orden, porque si hubiéramos dejado que la gente que iba a incendiar el Canal 8, el Canal 2 ese día, no nos hubiera costado tanto trabajo después, todo lo que nos costó tomar una medida que después reversó en propaganda contra nosotros, ¿verdad? Pero ese día hubiera sido la población, no le podían echar la culpa a nadie. Bien, entonces el ímpetu revolucionario de la población lo lanzó en una posición correcta, porque ese era el foco político ideológico de la derecha, el foco agitativo de la derecha, y la gente no quería dejar piedra sobre tierra. Entonces, en momentos de ímpetu revolucionario, yo dije antes, es bueno tener en cuenta que hay que meter el acelerador. Y la revolución avanza más pasos. A veces, en otros momentos, es necesario esperar, lo cual no entienden algunas compañeras y compañeros voluntaristas, ¿verdad? O sea, hay que tener como una lectura permanente de cómo van las correlaciones, de cómo van, digamos, las correlaciones internas e internacionales, hasta dónde se puede llegar en un determinado momento, etcétera, etcétera, pero en buena medida las revoluciones tienen que cabalgar, por decir algo, sobre esa voluntad política de las mayorías, ese frenesí revolucionario, pero ese frenesí revolucionario hay entonces que armarlo de conciencia, y de conciencia que se traduzca en un programa, en la cabeza no de unos dirigentes ¿cómo se dice ahora? Dirigentes y dirigentes, de unos dirigentes de todo género, pero de unos pocos dirigentes. No solamente debe reposar la idea de cómo debe ser la transición socialista. La transición socialista se deben apropiar todos los sujetos históricos interesados en hacer la revolución, porque es lo único que garantiza estratégicamente que el pensamiento de Chávez, que el legado histórico de Chávez tenga continuidad. Tal vez yo me estoy metiendo en camisa de once varas con esta reflexión, pero el título del programa del Centro Miranda convoca a hacer algunas reflexiones que son comunes a varios procesos revolucionarios, que son comunes no solamente al pueblo de Venezuela. Yo discutía la semana pasada en un espacio como este sobre las elecciones en Colombia con un grupo de compañeros. Y había una compañera que le estaba dando durísimo a Petro. Y yo tengo mis apreciaciones sobre Petro y pienso en las limitaciones que pueda tener como político o las propuestas que pueda tener. Pero un triunfo de la izquierda, por más reformista que sean los dirigentes en Colombia hoy, que se cuele la negra Francia Márquez allí, hay una nueva correlación política en un país donde la correlación ha sido tremenda para remontarla. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, y por eso debemos apuntalar esos esfuerzos. Entonces, yo diría que estas oportunidades nos deben permitir hacer una profunda reflexión sobre los esfuerzos que ha hecho nuestro pueblo, la voluntad de lucha de nuestro pueblo pobre, ¿no? Yo hago una distinción siempre de clase, porque las clases medias, la pequeña burguesía, la canaliza al sistema burgués por aquello de la propiedad. Solamente el fantasma del peligro de perder la propiedad los aglutina, ¿no? Donde no se le estaba quitando ninguna propiedad, por supuesto, pero ellos manejan una mediática y hacen una manipulación
y eso los aglutina independientemente. Pongan allí al frente una persona con un liderazgo, con cultura política, etcétera, etcétera, o pongan cualquiera allí, ellos terminan aglutinados frente a un sentimiento o una noción de propiedad que es su leitmotiv en la vida. Entonces, el sujeto histórico del siglo XXI, el sujeto trabajador, trabajadora, el sujeto campesino, campesina, el sujeto comunera y comunero, el sujeto mujer, todos los sectores ofendidos y explotados por el sistema del capital deben ser agrupados por la revolución y deben ser agrupados con un programa y con una elevación permanente de la conciencia y de la cultura, porque si no, en el mediano y largo plazo, las revoluciones, y es la experiencia histórica, tropiezan con un problema que atormentaba a Chávez, que era uno de los problemas en que más hizo énfasis en sus últimos días, que las revoluciones necesitan alcanzar el punto de no retorno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Amílcar por traernos estas reflexiones, por completar la exposición que en primer lugar nos había hecho la compañera Erika Faría y bueno, ofrecernos esta visión, como él bien señaló, no solamente sociopolítica, sino también ponerlo en perspectiva histórica. Queremos señalar que los compañeros estudiantes que nos están acompañando desde la Universidad Bolivariana son del programa de formación de grado de Estudios Políticos y Gobierno y también del programa de formación de grado de Relaciones Internacionales, de modo que estamos muy contentos de que nos estén acompañando desde allí. Además son de los primeros tramos de la carrera en ambos casos, así que bueno, tenemos, creo yo, un poco asegurado que esta formación, estos debates continúen no solamente en la Universidad Bolivariana, sino también en los otros espacios donde los compañeros y compañeras hacen vida. Nosotros, permítanme por favor, antes de darle la palabra a ustedes, para que por favor nos permitan conocer cuáles son sus inquietudes, los comentarios que les generan las exposiciones que le han hecho los dos compañeros. Recordarles que nosotros tenemos abierta una convocatoria para el primer concurso de ensayo sociopolítico sobre la visión sociopolítica del 4 de febrero a sus 30 años y del 11, 12 y 13 de abril a sus 20 años. Género ensayo, publicación, el premio va a ser publicación de las obras ganadoras, abierto para mayores de 18 años, por supuesto lo estamos convocando desde el Centro Internacional Miranda, y esta convocatoria va a estar abierta hasta el día 15 de julio del año 2022. En nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, tenemos las bases y tenemos información más completa de esta convocatoria, de este concurso de ensayo, para quienes quieran ampliar la información y bueno, quienes quieran decidirse a enviarnos sus colaboraciones. Así que vamos por acá. Verónica, si me ayuda, no sé cómo estamos con el micrófono, ¿sí? Nuestra primera pregunta es a cargo del profesor Edgar Figuera, del Centro Internacional Miranda. Gracias. Más que una pregunta, es un brevísimo comentario para darles las preguntas a otros. Es un lujo tenerlo a vosotros. Amílcar, bueno, nos conocemos desde hace años y las circunstancias históricas nos llevaron a la guerra de Nicaragua y El Salvador. Somos vivientes, sobrevivientes. Pero me voy a referir sobre todo, porque están los estudiantes aquí de la Bolivariana, estudios políticos y relaciones internacionales, que tienen mucho que ver con la política. Agradecemos el lujo de tener a Erika porque acaba de dar una clase magistral de teoría política y de praxis revolucionaria. Eso no lo van a encontrar en la teoría del totalitarismo de Hannah Arendt, un libro maravilloso, pero no la van a encontrar ahí. Y la van a encontrar en la teoría del Estado de Max Weber, sino en la teoría bolivariana de su protagonista. Y lo extraordinario y lo fundamental ahí es que es una clase magistral desde el pueblo, con el pueblo y por el pueblo, hecha por el pueblo. Porque independientemente de la larga lista de nomenclatura de las designaciones, Erika es pueblo. Eso es fundamental, y mujer.
de las históricamente agredidas. Entonces, yo creo que es importante para ustedes, invítenla, mantengan los dos como conferencistas permanentes de los programas de la Bolivariana, y la próxima vez traigan notas, sus cuadernos para que tomen nota, que es importante. Disculpen ahí, pero no puedo dejar de ser profesor. Traigan notas para que tomen nota, porque es importante. Disculpa, Erika, pero tienen que tomar nota, Amilcar también, y sobre el latifundio, que todavía es un problema sin resolver, el libro de Miguel Acosta Sáenz, que se llama Latifundio. Eso lo puedo prestar al presidente del Centro Internacional Miranda, mi jefe, eso también Domingo, mi hermano, camarada, para que lo escanee y se los haga llegar y se lo lean y hagan un resumen, una reflexión, inviten a gente que tiene que ver con eso, pero yo creo que es importante. Una clase magistral de teoría política de la revolución bolivariana. Ahí hay ontología, categoría, teoría, metódica y práctica, que es lo fundamental que hemos construido desde el 89 para acá. Muchísimas gracias. A continuación, el profesor Leonardo Rodríguez. Muchas gracias. Con tu permiso. Bueno, de todo quiero felicitar al Centro Internacional Francisco de Miranda, su director, el camarada Domingo Medina, por esta actividad y por haberme invitado. Yo soy cantautor, yo soy artista plástico, ¿verdad? Estamos ahorita exponiendo la exposición Bolívar, Chávez, Caminos de Libertad. La tenemos en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, que es del Valle. Están cordialmente invitados si la quieren ir a ver. Posteriormente creo que la vamos a trasladar a la UBB. Pronto. Y en la UBB, hace unos cuantos añitos, hubo un congreso. Y en ese congreso fueron de los círculos bolivarianos. Y en ese congreso se aprobó el himno de los círculos bolivarianos en ese congreso. El autor del himno de los círculos bolivarianos es mi persona. Aquí lo tengo, se lo voy a poner ahorita para que lo diga. Y le voy a obsequiar también un poema dedicado al 13 de abril. El poema se titula El llamado de la patria y dice así: Madre, me pegaste un grito, cual me partió el corazón. Hijo, ven pronto en mi ayuda, me han herido el corazón. Y estoy muriendo en silencio, proclamando tu atención. Madre, no te mortifiques, tu herida vine a sanar y a castigar al culpable de este atentado mortal. Con mis manos yo te juro y bajo el cielo prometo, con mi vida defenderte y ofrendarle, así es así, para que no te hagan daño, sino me lo hagan a mí. Yo sí saber responder con honor a la agresión, y en el campo de batalla tu honor juro devolverte, y al enemigo aplastarlo como él quiso verte a ti, humillado y derrotado te lo entregaré yo a ti, mi querida Venezuela, madre que no haría por ti. Antes de ponerle el himno, quiero entregarle al camarada Domingo Salazar, de parte del Salón de la Patria, de parte de su directora, la profesora Adolfina López, un pequeño obsequio. El Salón de la Patria es un museo histórico que está en el Palacio de Miraflores. Ella le mandó este pequeño obsequio que es la vida del Salón de la Patria. Son obras en grandes formatos, en grandes murales del maestro Chepín López. Él tiene más de 46 años ahí dentro del palacio. Y aquí el Salón de la Patria se divide en varios salones. Está el Salón de Miranda. Entonces quiero hacer la entrega al camarada, por favor, para que se haga presente un momentico para hacer la entrega, el obsequio, de parte de la licenciada Adolfina López. Se lo mandó con mucho cariño. Y posteriormente le voy a poner el himno para que lo escuchen por primera vez, el himno de los círculos bolivarianos de mi humilde autoría. Un segundito. Hay que abrir aquí. No me quiere abrir el himno. Bueno, lamentándolo mucho porque con música suena más bonito. Pero yo me comprometo entre eso para la próxima actividad que me invitan cordialmente. Y aquí tienen la imagen, fíjense ustedes. Aquí tenemos a Bolívar. Aquí tenemos al comandante Chávez, ¿verdad? Y aquí está Francisco de Miranda. Esta obra está
en la exposición Bolívar Chávez Caminos de Libertad. Como les mencioné, ahorita está en en la Universidad Simón Rodríguez. Muchísimas gracias, los felicito a todos ustedes. Muchísimas gracias, Verónica. Sí, muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, sigue abierto el derecho para que ustedes hagan algunos comentarios todavía. Quiero agradecer al compañero Leonardo, no solamente por el obsequio de este libro sobre el Salón de la Patria, sino además en la misma tónica que mencionaba Erika de celebrar la vida. Hace poco también celebramos la vida de Aquiles Nazoa y Leonardo ha hecho una expresión muy concreta de lo que Aquiles Nazoa llamaba los poderes creadores del pueblo. Así que muchísimas gracias por el poema y por esa expresión y por recordarnos además con un poema maravilloso sobre el 13 de abril y sobre el pueblo venezolano, recordarnos además que justamente ese es el pueblo, ¿no? La capacidad que tenemos para crear, para levantarnos, para, como dijo Edgar, no solamente pensar en categorías, reflexionar en categorías, esa visión que mencionaba Amílcar, sino también para dar muestras de una praxis revolucionaria que, bueno, nos tiene todavía hoy en este 2022, después de unos años bastante duros, debemos decir, en los cuales hemos sufrido ataques, pero en los cuales también hemos obtenido victorias que han sido completamente resonantes. Así que, bueno, veo que no hay más nadie por ahora para hacer más comentarios. Los compañeros estudiantes los invito a que las próximas veces que nos acompañen hagan más preguntas. Bueno, por acá viene Leonardo y sí, parece que ya se escucha el himno. Sí, vamos a escucharlo y para ir cerrando la actividad entonces con el himno.
Muchísimas gracias nuevamente, Leonardo, por el obsequio, por el poema, por el himno, y a todas y ustedes por su presencia. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Allí estamos anunciando constantemente nuestras actividades todos los miércoles. Además, gracias a la generoso apoyo del Centro Nacional de Historia, de la Casa de la Historia Insurgente, nos estamos encontrando acá para reflexionar sobre temas que importan bastante a la Revolución Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias.